abrir una investigación contra Donald Trump por obstrucción a la justicia debido al Russiagate. Esto luego de que su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, se declarara culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con el ex embajador ruso. Sigue la tensión en Honduras. Miles de personas mantuvieron las propuestas por el supuesto fraude en la elección presidencial. Hasta el momento hay 7 muertos, 20 heridos y 100 detenidos. Ayer el Tribunal Supremo Electoral inició un recuento especial de votos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Que tenga una muy bonita semana. Muy bien. Ya sin broncas de fútbol y sin nada. ¿Pero por qué? Adelante. Y con una final regia. Ándele, don Anselmo, Una siga. regia final. Sí, don Anselmo, sígale, por favor, adelante con su información. Ganaron Monterrey Tigres, al ratito platicamos del tema, y también ganaron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Imparables que llegaron están, a 8 victorias en forma consecutiva, ponen sus números en 10 y 2. Impresionante lo que están haciendo los Patriotas. Tom Brady rompe marcas y marcas, llegó a 65,000 yardas. Este hombre que es impresionante, arriba de 40 años, y vuelven a ganar. Ahora le ganaron a los Bills de Buffalo. Y también le voy a platicar acerca del boxeo, en donde Miguel Cotto, este hombre que estuvo 16 años arriba de los encordados, se retiró el sábado pasado, perdiendo sí, pero después de una enorme carrera, cayó y también perdió el título Super Welter. Miguel Cotto, el puertorriqueño, dijo adiós. Gracias, don Anselmo. Tenga bonito día. Igualmente. Porque tengo que volver tu nombre, si aún tu luna está en la cama, porque el día convertiste en noche. Luis Miguel alcanzó un acuerdo para resolver las diferencias legales con Alejandro Fernández, quien, como aquí le platicamos hace unos meses, lo demandó en enero por la cancelación de una gira conjunta que habían pactado realizar entre abril y noviembre del 2016. Se espera entonces que la demanda sea retirada. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres. Pues, ¿qué le digo, señora del clima? Sí y sí. ¿A qué hora sale el sol este lunes para arrancar la semana? Buenos días, Raquel. Qué buen inicio de semana con Oye. Alejandro y Luis Miguel. La verdad me quedo con Luis Miguel. Muy bien. O sea, digo, los dos son talentosísimos, pero... Por decirlo menos, Raquel. Así es, Dani. Estamos esperando un nuevo amanecer a las 6:55, un anochecer a las 17:57, la temperatura más baja, la Rosilla Durango, la congeladora de México, 8 grados bajo cero, la más calurosa, Choix, Sinaloa, 35 grados. Aún pueden salir a la calle y ver la superluna. Está Sí, espectacular. la verdad es que ha lucido impresionante. A ti que te encanta. Gracias, Raquel. Así es, Dani. Muy buenos días, 5 de la mañana con 53 minutos. Hoy es lunes 4 de diciembre del 2017. Y es así como arrancamos con los 40 minutitos de información que ustedes deben de saber antes de salir de casa. Bienvenidos. Hartos de la delincuencia, en unos momentos vea lo que hicieron. Pues estas personas después de un asalto, es el video del día. Quédense con nosotros. Mientras tanto, arrancamos en Uruapan, en Michoacán, donde fueron localizadas 6 personas calcinadas dentro de una camioneta en la colonia Santa Rosa. Bomberos y equipos de emergencia descubrieron los cuerpos luego de apagar el fuego que consumió el vehículo. Ya iniciaron las investigaciones. En Ciudad del Carmen, Campeche, 2 muertos y 3 heridos. Fue el saldo del derrumbe de una construcción en un colegio marista. La cimbra para colar el techo no soportó el peso del concreto y las varillas y se desplomó sobre 45 trabajadores. Equipos de emergencia rescataron a las víctimas. Las autoridades ya buscan a los encargados de la empresa constructora, quienes, ¿sabe qué hicieron? Huyeron del lugar. En Tizayuca, esto en Hidalgo, 7 integrantes de una misma familia, entre ellos 2 menores de edad, murieron intoxicados en su casa. Peritos de la Procuraduría Estatal iniciaron ya las investigaciones. Las autoridades confirmaron que la muerte fue causada por intoxicación con monóxido de carbono. En Huitzilac, esto en Morelos, se registró otra explosión en un ducto de Pemex provocada por la extracción ilegal de combustible, el huachicol, pues sí, en una toma clandestina. Bomberos y Protección Civil que llegaron al lugar encontraron 2 camionetas, así, véalas, calcinadas. Los delincuentes pretendían llevarse más de 2,000 litros de gasolina en los vehículos. No hubo heridos ni detenidos.
Aquí en la Ciudad de México, policías y bomberos evitaron que una mujer saltara desde el tercer piso de un edificio en la colonia Doctores. Operadores del Centro de Comando y Control Centro alertaron sobre un intento de suicidio en las calles Doctor Andrade y García Diego. Los elementos de rescate lograron convencerla de no lanzarse luego de platicar unos minutos con ella. Después de revisarla, paramédicos la diagnosticaron con crisis de ansiedad. ¿Se acuerda usted de Carlos Salomón? Carlos Salomón era el conductor del BMW que chocó en Paseo de la Reforma, provocando la muerte de sus 4 acompañantes. Bueno, pues le platico que permanecerá en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte. En la audiencia de ayer, la jueza del caso determinó que el abogado del imputado incumplió al no informar que promovió un recurso de revisión en un juicio de amparo. Así que después de esta terrible tragedia que conmocionó a la ciudad entera, este hombre, Carlos Salomón, el responsable del accidente fatal, permanecerá en prisión preventiva. Y mire, este es el video que le muestro en este lunes para arrancar la semana. 2 presuntos ladrones fueron detenidos por la gente que manifestó de esta manera pues su hartazgo, como el de todos, ante los asaltos que ocurren una y otra y otra y otra vez. El video fue grabado en la lateral de Avenida Periférico, a la altura de Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan de Juárez, esto usted lo sabe, en el Estado de México. Según los testigos, estos 2 hombres que están siendo golpeados en el suelo acababan de asaltar a un automovilista en una gasolinera cercana y fueron seguidos y detenidos por varios conductores que habían observado el asalto. En el inicio de la grabación se escucha una sirena, esta que usted está oyendo, que corresponde precisamente a una patrulla municipal. De manera, pues, ¿qué le digo? Increíble. El auto de policía pasa a un lado de donde ocurren los hechos, lo acaba de ver, y en lugar de detenerse, acelera y se va. Tanto que ya no alcanzamos a oír la sirena. Un tercer asaltante aparentemente escapó a bordo de la misma motocicleta en la que los 3 iban asaltando a la gente. Al principio se observaba a 5 personas, entre ellas una mujer, que participaban en esta golpiza, pero conforme avanza la grabación, más personas unen al grupo que somete y castiga a los asaltantes a puñetazos, a patadas, bueno, hasta cascos de motocicleta les sirven para dar golpes. Fue hasta que llegaron finalmente policías estatales, no municipales. Los municipales ya les platiqué que hicieron, que los acusados pudieron ser rescatados y presentados ante el Ministerio Público. Después fueron llevados a un hospital. ¿Qué tal? Casi 6 de la mañana de este lunes 4 de diciembre del 2017. Buenos días a quienes acaban de despertar. Yo soy Daniel de Iturbide y esto es un resumen de lo que hoy es noticia. Hay crisis en Honduras. Miles de personas mantienen las protestas por el supuesto fraude en la elección presidencial. Se reportan hasta el momento 7 muertos, 20 heridos y 100 detenidos. Ayer el Tribunal Supremo Electoral, a una semana del proceso, inició el recuento especial de votos. El Senado de los Estados Unidos analiza abrir una investigación criminal contra Donald Trump por obstrucción a la justicia por el Russiagate. Esto luego de que su ex asesor de seguridad nacional, este hombre, Michael Flynn, se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con el ex embajador ruso. Y precisamente Estados Unidos, aunque usted no lo crea, se retiró del pacto del Acuerdo Mundial de la ONU sobre protección de migrantes y refugiados. Argumentó en pleno siglo XXI que la política migratoria del país debe estar solo en manos de los estadounidenses. El Departamento de Justicia estadounidense emitió otra orden de detención contra José Inés García, el indocumentado mexicano que fue declarado inocente de homicidio en San Francisco la semana pasada. Se le acusa de violar ahora su libertad condicional, un caso que ha llevado los reflectores de todo Estados Unidos. José Antonio Meade se registró como el único precandidato presidencial del PRI. Indicó que su proyecto estará basado en la experiencia, la ley y las instituciones, y no por ocurrencias, por improvisación y por profecías. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador propuso una amnistía a líderes del crimen organizado para lograr la paz en el país. Elementos de la Fiscalía de Puebla rescataron a 2 españoles que tuvieron 3 días secuestrados. Uno de sus ex empleados fue el autor del delito. En Chiapas, las familias de Chalchihuitán y Chenaló, que huyeron por las montañas por el problema de tierras, ya regresaron a sus comunidades. El gobierno estatal les dio alimentos, artículos de higiene personal y hasta atención médica. Y esta es la campanita que nos recuerda que hoy es lunes en el que se recolecta la basura inorgánica, reciclable y no reciclable. Bueno,
buenos días, don ¿Cómo le va? Anselmo. Me va muy bien, muchas gracias. Yo creo que de lo que debemos platicar hoy, porque es lo más importante del día, es del Grupo de México en Rusia 2018. Desde luego, no, tenemos que platicar de Monterrey. Ayer hizo un partidazo el equipo de los Rayados, 4-0, gana cierto. el Monterrey, le pasa por encima a Morelia, Funes Mori hace 3 goles y pasan con justicia a la final, siendo un equipo muy poderoso. Bueno, entonces habrá Con un final global, regia, don Anselmo. Con sí. un global Vea de cómo está 5-0. calentando el terreno para No, poderme nada, yo no he molestar. dicho Muy bien. no he molestado nada. Estoy bien. informando que Monterrey jugó muy bien y ganó con justicia ayer 4-0 con una enorme actuación de Rogelio Funes Mori. ¿Quién va a ser el rival? Tigres, don Anselmo, muy bien. Tigres, que hizo una muy buena semifinal. Tigres jugó muy bien el partido de vuelta y ganó 3-0. El global 4-0 y Tigres y Monterrey van a estar en la final. Final regia, felicidades a todos por allá y la realidad Regia es que el fútbol se gana metiendo goles y el América no metió goles Y los en dos, toda la liga. el 1 y el 2, creo que demostraron ser los mejores de la liga. Y rapidísimo, aunque platiquemos al rato, el Grupo de México, Suecia. Alemania primero, Corea del Sur, Suecia. ¿Pasamos? Y en caso de pasar en segundo lugar, podría ser El Brasil. equipo de Brasil, el Grupo de Brasil. Ay, va, está Quinto partido. que nos echen a los germanos. Que nos echen a los germanos. México se crece ante los grandes, dirían por ahí. Gracias, don Anselmo. Y musiquita para arrancar la semana, idea que musiquita. Y es que él, Luis Miguel, alcanzó un acuerdo para resolver las diferencias legales con Alejandro Fernández, quien lo había demandado en enero por la cancelación de una gira conjunta que habían pactado realizar entre abril y noviembre del 2016. Se espera entonces que la demanda sea retirada. Triste noche, si aún te espero en la mañana, ¿por qué? No busques más disculpas, no siento tus caricias, allá no eres la misma que yo me... Adelantito en el estado del tiempo, señora del clima, buenos días. Buenos días, Dani. Estamos esperando, pues que la temperatura para hoy sea templada, 24 grados. El termómetro en estos momentos marca 7, la sensación térmica es de 6, un poco menos frío que la semana pasada. Martes también de 25 grados. En la ciudad de Guadalajara tienen 8, van a llegar a 27. Serán días de nublados parciales de máximas de 27 a 28 grados y los amaneceres a los 8 grados en la ciudad de Guadalajara. Y en Monterrey las temperaturas, se van a estar elevando lunes y martes de 27 a 28 grados, pero un nuevo frente frío va a generar un cambio meteorológico muy drástico, una baja de temperatura muy importante. El martes van a llegar a 28 y el miércoles únicamente van a alcanzar 14 grados, amaneciendo a 6 grados, así que los contrastes vienen fuertes para el norte del país, con viento fuerte en Nuevo León, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua. Dani. Muchísimas gracias, Raquel. Reporte de madrugada, vuelta por las calles de la Ciudad de México. Contigo en este lunes, Carlos Guerrero, para que nos platiques cómo amanece la capital y su zona metropolitana. Buenos días, Charlie. Muchísimas gracias, Daniel. Muy buenos días. En menos de una hora, los servicios de emergencia atendieron 3 accidentes que se registraron en la zona oriente del Valle de México. El primero de ellos ocurrió cerca de las 2 de la mañana, cuando un vehículo chocó con el muro de contención de los carriles centrales del circuito interior, que permaneció cerrado por espacio de una hora debido a las maniobras de los bomberos. Con la ayuda de un brazo mecánico, el vehículo fue colocado sobre sus llantas y posteriormente una grúa de tránsito lo retiró del lugar. El conductor fue llevado a un hospital, mientras que los bomberos esparcieron tierra sobre la vía para evitar otro accidente. Minutos más tarde, en la carretera México-Puebla, en dirección a la Ciudad de México, ocurrieron otros 2 accidentes. El primero de ellos en el kilómetro 20, donde una camioneta en la que viajaban 2 personas volcó sobre su costado derecho. Los ocupantes resultaron ilesos. En el kilómetro 19 fue localizado otro vehículo volcado en el carril de alta. Los ocupantes no se encontraban en el lugar, aunque cerca del automóvil se observaron guantes y gasas. La zona del accidente fue abanderada por otro vehículo que iba de paso hasta que llegó al lugar personal de Caminos y Puentes Federales, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para remolcarlo. En otra información, un policía de tránsito cayó en un barranco de más de 20 metros de altura en la tercera sección del bosque de Chapultepec. El accidente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en Zaragoza y José María Velasco, donde el oficial se encontraba colocando señalamientos viales. Una cuadrilla de bomberos rescató al policía del barranco, quien resultó con una fractura en una pierna y diversos golpes, por lo que fue llevado a un hospital. Y para finalizar este reporte, te informo que la luna más grande del año se pudo observar este domingo 3 de diciembre en la Ciudad de México. Fue de 14% más grande de su tamaño habitual, por lo que se acercó aproximadamente 357.495 kilómetros de la Tierra y coincidió con el periodo de la luna llena. Minutos antes de las 6 de la tarde se observó en su mejor momento. A las 10 de la noche en el Ángel de la Independencia, aunque la luna ya no era tan espectacular, seguía captando la atención de algunos paseantes. El fenómeno, conocido como superluna o perigeo, se produce cuando
cuando el satélite atraviesa el punto de su órbita más cercano al centro de la Tierra. Los astrónomos aconsejan buscar un lugar alejado de la ciudad para poder apreciar más fácilmente y sin el riesgo de ser opacada por la contaminación. Se prevé que el 2 de enero del 2018 se pueda observar nuevamente la superluna. La información que tenemos, Daniel. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Carlos. Cualquier cosa volvemos contigo al aire. Pausa la primera, que como siempre rapidísima. Al regresar, cada vez más chavos, más jóvenes consumen drogas en este país. Regresamos. En casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dólar se compró el domingo en promedio en 17 pesos con 85 centavos, mientras que a la venta su precio fue de 18,90. Entre tanto, el euro se compró en 21,95, mientras que se vendió en promedio en 22 pesos con 50 centavos. Regresamos y platícanos, señora del clima. ¿Dónde usan mucha y dónde poca ropa para arrancar esta semana? Buenos días otra vez, Raquel. Dani, pues la temperatura sube un poco en la Ciudad de México. La semana pasada teníamos sensaciones térmicas hasta de 2 grados. Ahorita se sienten 6 y la temperatura es de 100. Pero de todas formas, en las mañanas y en las noches vale la pena Y abrigarse. como dicen, en el sol, ¿no? Te sientes con calorcito, pero en la sombra de este lado. Pero a 1 centímetro de distancia, Así es, la tal temperatura cual. cambia. Así es, Dani. Y todo el centro del país está amaneciendo con temperaturas entre 6 y 7 grados. En Puebla también tienen 7. Así que, bueno, pues en Tlaxcala el termómetro está marcando 6. Mientras en Pachuca la temperatura es de 5 grados. Vamos a ver la imagen de satélite. Podemos ver canales de baja presión. Uno en el occidente del país, otro en la zona del Golfo de México. Un nuevo frente frío que se acerca a la República Mexicana. Se trata del frente frío número 14. Va a provocar sobre todo viento hacia la zona de Sonora y de Chihuahua. Temperaturas frescas, frías. De hecho, Tijuana y Mexicali las más altas del día, 19 grados. Juárez con 22 en la ciudad de Monterrey. Hoy templados, pero viene el descenso de temperatura para el miércoles. Todo este sector, bueno, pues las temperaturas templadas. Guanajuato 23, nublados parciales en Querétaro, Ciudad de México. Nos vamos hasta los 24 grados. Pachuca 22, con tiempo seco en Morelia, Toluca, Acapulquito hasta los 31 grados. Y también condiciones estables en la península de Yucatán. Inclusive las temperaturas son altas. En Mérida con 31, Campeche 30, el puerto de Veracruz a los 29. El tiempo estable y con poca nubosidad domina en Villahermosa y en Tuxtla Gutiérrez. Lluvias únicamente hacia la zona de Cozumel y de Chetumal, ya que Cuernavaca, Ixtapa, Oaxaca y Tapachula van a mantener tiempo seco y muy caluroso el tiempo en Tapachula con 31 grados. Bueno, pues el paso del frente frío número 13, la masa de aire que sigue, provoca temperaturas menores a 0 grados centígrados en zonas montañosas de 18 estados. En Sonora, la Unidad de Protección Civil emitió una alerta meteorológica ante este tiempo congelante y los fuertes vientos. En Hidalgo, la masa de aire frío de la cual estoy platicando también deja pronóstico para los próximos días de temperaturas de 5 grados centígrados bajo cero. Pues sí, el intenso frío que se ha sentido sobre todo en las mañanas y en las noches, Dani. Muchísimas gracias, Raquel. En Puebla, 2 españoles de 31 y 41 años fueron rescatados ilesos tras haber estado secuestrados 3 días. Elementos de la Fiscalía Antisecuestros de Puebla detuvieron a Lenin N., de 34 años, originario de Oaxaca, y ex jefe de seguridad de la empresa donde trabajaban las víctimas. También aseguraron a Osvaldo N., de 35 años, y a Óscar Enrique N., de 41, ambos del Estado de México. Les aseguraron una pistola calibre 9 milímetros y un coche con placas de Tlaxcala. Y nos vamos a Chiapas, donde el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez, informó que las familias de Chalchihuitán y Chenaló ya regresaron a sus comunidades. Esto después de que, como aquí le platiqué, huyeron a las montañas por un problema de tierras. Según el gobierno estatal, los habitantes reciben atención médica, alimento, cobertores y artículos de higiene personal. Además, informó que se reforzó la seguridad en la zona con la presencia de 150 policías y un helicóptero. En otros temas, en Acapulco, 7 policías fueron dados de baja por corrupción y abuso de autoridad. Ya están entonces bajo proceso de investigación, como debe de ser. El ayuntamiento señaló que en lo que va del año suman 185 quejas en contra de policías municipales. En el Estado de México fue detenido Omar N., alias El Colosio, y presunto líder del grupo delictivo La Unión Tepito. Tiene 3 órdenes de aprehensión y está vinculado con al menos 10 asesinatos. También se le relaciona con la desaparición y homicidio de 13 jóvenes, ¿se acuerda de este caso? En el bar Heaven, en la zona rosa de la Ciudad de México. Aquí también le platiqué de un tráiler, uno que fue asegurado en un retén militar en Sonora con más de 1 tonelada de droga, cuyo valor se estimaba, y por eso era noticia, en más de $32 millones.
por lo que es el aseguramiento más importante en los últimos 2 años. Ya se lo adelantaba yo desde el viernes que se lo platiqué. Transportaba cocaína, heroína y metanfetaminas escondidas entre limones. Se supo que el camión salió de Michoacán, iba hacia los Estados Unidos y antes de ser detenido cruzó, imagínense, así como si nada, por la libre, dirían por ahí, 4 estados. Esta es también información que nos debe de crear alarma y que debemos prevenir. En los últimos 5 años, el consumo de drogas entre adolescentes se duplicó en México. Según la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017, la población de 12 a 17 años que afirmó haber consumido cualquier tipo de estupefaciente ilegal pasó de 1.5% en el 2011 a 2.9% en el 2016. Estamos hablando no de jóvenes, de niños de 12 años. Además, un 0.6% de los adolescentes se considera ya adicto a alguna droga. La mayoría consume marihuana. Le sigue la cocaína y los inhalables, en menor medida los tranquilizantes. La población de 12 a 17 años, ya hago hincapié por tercera vez en 12 años, que afirmó haber consumido marihuana, se duplicó, al pasar del 1.3% en el 2011 al 2.6% el año pasado, mientras que el consumo de cocaína pasó de 0.4% a 0.6%. De acuerdo con este mismo sondeo, el aumento entre el consumo varones aumentó un 69% y en las mujeres se disparó 175%. Las drogas legales son también un grave problema entre los jóvenes y es que la proporción de adolescentes que diariamente bebe alcohol se disparó de 0.2% en el 2011 a 2.6% el año pasado. Jóvenes que beben diario alcohol. Otras cosas, en Chihuahua ya no se permitirán los matrimonios entre menores de edad, después de que el Congreso del Estado modificó el Código Civil local. La edad legal para casarse era a partir de los 14 años, imagínense, para las mujeres unas niñitas, y de los 16 para los hombres. Ahora el mínimo permitido en ambos casos será de 18 años, la mayoría de edad. La modificación busca evitar que las adolescentes sean obligadas a casarse con adultos. Buena noticia en el norte del país. Y faltan 208 días ya para las elecciones del 2018. Es por eso que le platico que José Antonio Meade finalmente se registró como el único precandidato del PRI a la presidencia de la República. Estuvo apoyado por más de 10,000 personas, entre simpatizantes y militantes, tras recibir la constancia de un discurso donde afirmó que su proyecto estará basado en la experiencia, la ley y las instituciones, y no por las ocurrencias, la improvisación y las profecías. Ofreció un combate frontal a la corrupción. El sábado Meade se reunió en privado con 14 expresidentes de su partido o del partido, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, César Camacho y Pedro Joaquín Caldwell. Ayer con gobernadores del PRI, donde también estuvieron el líder del partido, Enrique Ochoa Reza, y la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu. Ayer Meade 18 fue tendencia en redes sociales prácticamente todo el día, con un video promocional que publicó su equipo de campaña. En Quechultenango, esto en Guerrero, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la actual estrategia contra la inseguridad y para garantizar la paz no ha funcionado. Consideró entonces necesario un cambio. Dijo que analizará todas las posibilidades en busca de la paz, incluso una eventual amnistía a líderes de los cárteles criminales. Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas. Esta amnistía que harían los líderes de los cárteles que han estado... Vamos a plantearlo, lo estoy analizando. Lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que el planteamiento de López Obrador de perdonar a los narcotraficantes es, y cito, otra más de sus locuras. Indicó que es una idea que ha fracasado donde se ha intentado, como en Colombia, donde el gobierno pretendió negociar con Pablo Escobar. Agregó que lo que hace el actual gobierno priista tampoco funciona y se requiere un planteamiento serio y con inteligencia. La demencia. El viernes la administración del presidente Enrique Peña Nieto cumplió 5 años. En Palacio Nacional dio entonces un mensaje con motivo del inicio del sexto y último año de su gobierno. Pidió a los servidores públicos cerrar fuerte el sexenio e hizo un compromiso para la elección presidencial del 2018. El año entrante, México vivirá el proceso electoral más grande de su historia. Como funcionarios públicos, actuaremos con estricto apego a la ley para que las elecciones de 2018 sean una jornada democrática ejemplar. Desde el ámbito de nuestra responsabilidad, trabajaremos para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un clima de libertad y certidumbre, de respeto y civilidad. Otras cosas, en la Ciudad de México fue dada de alta la última sobreviviente que seguía hospitalizada tras el sismo del 19 de septiembre. Se trata de esta mujer, Alejandra Janet Chigo, de 36 años, quien estuvo inconsciente 7 días, un mes en terapia intensiva en el Hospital Rubén Leñero y tuvo múltiples fracturas en el cuerpo, además de lesiones graves en la cabeza por un tinaco que le cayó encima. Las autoridades médicas dijeron que su estado de salud es ahora satisfactorio. Enhorabuena por su recuperación. Y precisamente damnificados por el sismo del 19 de septiembre, rechazaron la recién aprobada ley de reconstrucción en la Ciudad de México. Dijeron que quieren casas y no créditos ni deudas. Aseguraron que la ley fue impuesta desde la jefatura de gobierno y no se sienten representados. Negaron además que algún miembro de la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México pertenezca a algún partido político. Aseguraron que próximamente interpondrán un instrumento jurídico contra esta ley. Y precisamente en el 252 de Emiliano Zapata, en la Colonia del Valle, se llevó a cabo la segunda etapa para recuperar las pertenencias de los damnificados. Los bomberos sacaron del edificio de 7 niveles objetos de valor, incluso muebles de 40 departamentos. La recuperación de pertenencias seguirá en forma paulatina hasta cumplir con los 114 departamentos de este lugar. Y por cierto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que la capital no ha recibido dinero de donaciones hechas por la ciudadanía tras el sismo. Aseguró que los únicos recursos que tienen son las aportaciones de las organizaciones civiles y empresas privadas, tema del cual estaremos hablando. 6 de la mañana con 20 minutos, llegó el momento de ver cuál es el número del día. 1,670, porque son 1,670 robos a pasajeros los que se han registrado en el metro de la Ciudad de México desde enero hasta octubre, que acabó este conteo de este año. Según la Procuraduría Capitalina, estos fueron cometidos con o sin violencia, por igual, se midieron todos. En junio y julio fue donde se presentó la incidencia más alta, ya que se denunciaron hasta 10 asaltos al día. Septiembre, el mes con menor incidencia, debido, según las autoridades, precisamente a los sismos. Pausa la segunda, que también y como siempre rapidísima. Volvemos con toda la actividad deportiva. Listo el grupo de México para el Mundial y lista la final, que por cierto será regia. Buenos días, don Anselmo. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Monterrey o Tigres? Difícil, ¿verdad? Sí, me parece que va a ganar Monterrey. La verdad es que no le voy a nadie por obvias razones, pero me parece que Monterrey debe de ganar. Pero reconoce el buen fútbol, pues. eso es lo bueno. Reconozco el buen fútbol. Y le voy a invitar a ver los goles de ayer del equipo de los Rayados de Monterrey. 4-0. Sí. 4-0, la verdad. Fueron 2 golizas, las del fin de semana. Y aprovechan que en el momento estelar del Morelia falla en el tiro penal, ¿no? Ruiz Díaz falla el penal, luego Carlos Sánchez anota, luego viene Funes Mori, que tiene una tarde fabulosa, y a final de cuentas, pues el equipo de los Rayados gana 4-0 en el global, 5-0, Monterrey está en la final. Y esto fue el sábado, los goles de Ener Valencia y de Guiñac para darle forma al marcador. El equipo de Tigres 3-0, en el global 4-0 sobre las Águilas del América, y con ello Tigres llega a una nueva final. Ahí está el tanto de Guiñac. Terminando el partido de ayer, el equipo de Tigres subió un Twitter: celebremos esta gran fiesta para el fútbol
fútbol mexicano. Queremos invitar a todos a vivir una final que sea reflejo de los valores que promueve el fútbol, en la que se respeten las reglas y el rival, en la que se juegue limpio, que promueva la tolerancia y fomente también la inclusión, y en la que se celebre en familia y con los amigos los colores que nos llenan de pasión y orgullo. Eso fue lo que dijo el equipo de Tigres. Así están los grupos, así nos fue en el grupo: Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. Ese es el grupo de México. Vamos a arrancar el domingo 17 a las 10 de la mañana frente al equipo alemán. Luego vamos contra Corea el sábado 23 a las 10 de la mañana y vamos a cerrar contra Suecia el día 27 de junio a las 9 de la mañana. Esos son los rivales de México. 6 puntitos entonces. 6 puntos. Le ganamos a Corea, le ganamos a Suecia y perdemos contra Alemania. No, vamos a empatar con Alemania. 7 puntitos entonces. Ay. Y después le ganamos a Brasil y quinto partido y así nos vamos, como hilo de media. Campeones del mundo y toda la cosa. Son los deportes. Dani. Muchísimas gracias, don Anselmo. Casi 6 de la mañana con 28 minutos. Como siempre le cuento en resumen que José Antonio Meade se registró como precandidato presidencial del PRI. Dijo que su campaña se centrará en el combate a la inseguridad, la corrupción y la desigualdad. Andrés Manuel López Obrador, por su parte, propuso una amnistía para lograr la paz en México. Podría proteger incluso, dijo, hasta los criminales. Las familias de Chalchihuitlán y Chenaló, en Chiapas, que huyeron a las montañas por un problema de tierras, ya regresaron a sus comunidades. Y en Estados Unidos emitieron una orden de detención contra José Inés García, el indocumentado mexicano que fue declarado inocente de homicidio la semana pasada. Podría entonces volver a prisión. El gobierno estadounidense decidió retirarse del Pacto Mundial de la ONU sobre la protección de migrantes y refugiados en pleno siglo XXI. Y el Senado también de los Estados Unidos podría abrir una investigación contra Donald Trump por obstrucción a la justicia debido al caso del Russiagate. En Honduras sigue la crisis y siguen las protestas por el supuesto fraude en la elección presidencial del domingo pasado. Hay 7 muertos, 20 heridos, 100 detenidos. El Tribunal Supremo Electoral inició un recuento especial de votos. ¿Y qué tenemos que saber este lunes para arrancar la semana y antes de salir de casa? Que en medio de rumores sobre su posible despido, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, inicia una gira por 5 días en Europa. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabeza la entrega de tarjetas de la pensión alimentaria para personas mayores. Hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo. Y la campanita que nos recuerda que hoy es lunes en el que se recolecta la basura inorgánica, reciclable y no reciclable. Listo, 6:29, tenemos toda la información. Ahora toca, como siempre, despertar con Loret. Gracias, buen día y buen inicio de semana.